minutos cada uno de los tres panelistas y después no va a haber tiempo para preguntas, así que en primer lugar les quiero decir, va a hacer la apertura el dueño de casa, Carlos Heller, diputado nacional por el Frente Nuevo Encuentro y precandidato a jefe de gobierno de la ciudad, que se dirimirá en las próximas pasos. Seguirá Daniel Filmus, con una trayectoria en la educación y en la actualidad, después de estar en el Senado, está en la Secretaría, este área especial por Malvinas, y precisamente en el libro su intervención tiene que ver con Malvinas, y ustedes después, como no van a poder preguntarle, yo les digo, no es precandidato, está ahí, es Daniel Filmus. Y el cierre es Daniel Filmus, que merece, por supuesto, igual que Carlos Heller, un aplauso. Y el cierre, tómenlo como el cierre de un precandidato a presidente de la Nación. Caras que tienen que ver con debatir para construir, porque quiero decirles que la intervención de ellos será por supuesto libre, pero tiene que ver con un encuentro que hubo en la Universidad de Río Cuarto. Eduardo Sigal asiente, uno de los presentes aquí, porque es uno de los expositores, de los tantos expositores. Está Emilio Pérsico, que también tiene algo que ver con esto, pero está ocupado ahora con su último hijo. Y no es el último, quién sabe, puede seguir el trabajo. Debatir para construir es un resumen, la compilación de exposiciones. Está Arnaldo Boco, que se ríe, tiene una exposición extraordinaria. Bueno, y hay una cantidad de gente que yo tardaría mucho tiempo en hacer referencias a quienes están, y seguramente a muchos no los conozco. Yo lo único que quiero decirles es que como periodista, como hombre comprometido con la militancia en el campo popular, estoy muy involucrado en estos temas de la coyuntura, pero creo que esto es un recreo que nos merecemos, en el sentido de que la relación entre lo urgente y lo importante hoy la tenemos que calibrar. Leer este libro es para darnos perspectiva de pasado, y como suele decir Jorge Tayana, se escribió el tomo 1. Bueno, este es el desafío, el tomo 2. Así que, para empezar, Carlos Heller. Bueno, buenas noches a todas y todos. La verdad que, en primer lugar, estamos muy contentos por la convocatoria, la respuesta que ha tenido esta invitación, sobre todo partiendo de la base que la decidimos el lunes, el lunes a la noche. Así que funciona bien. La oportunidad que nos une tiene que ver con la presentación de este libro, que es una recopilación de un evento trascendente que se realizó en mayo del año pasado en la Universidad de Río Cuarto, en una iniciativa compartida entre el Movimiento Evita y la universidad, y en la que se conformaron una cantidad de paneles, y bueno, cada uno de nosotros jugó algún rol. A mí me tocó integrar uno de esos paneles, que era Política, Estado y Construcción de Poder Popular, la concentración de la riqueza en los países centrales y el rol del Estado, nada menos que temita. Es muy difícil que yo en 20 minutos pueda realmente desarrollar eso, más allá de dar unos cuantos títulos, pero creo que la base, sobre todo porque este libro que nos convoca tiene este subtítulo, que es hacia el segundo tomo del proyecto nacional. Y nosotros con Daniel, cuando en algún momento trabajamos juntos, no quiere decir que nos sigamos trabajando juntos, me refiero a algún lanzamiento de candidatura y de campaña, lo hicimos con un eslogan que era: por todo lo que se hizo bien y por todo lo que falta. Y yo creo que eso sigue siendo de plena vigencia en este momento. Lo dice permanentemente la presidenta. Creo que de lo que se trata es de tener la convicción de que todo lo que falta está en el rumbo que vamos. Y eso no lleva a querer decir ni siquiera que todo lo que se hizo bien.
Por eso, por todo lo que se hizo bien, por todo lo que se falta, por todo lo que falta. Es decir, hay cosas que se pueden hacer distinto, que se podrían haber hecho mejor, pero lo que creo que nadie duda es que la Argentina a partir del 2003 comenzó a transitar un rumbo que tiene que ver con una cantidad de cuestiones, que tiene que ver con lo que pasó en la región, porque hay una enorme coincidencia de procesos similares, distintos todos, matizados, difíciles de igualar, cada uno con sus particularidades, pero que tienen también enormes denominadores comunes y que se insertan en un proceso mundial donde luego de aquel momento donde alguien solemnemente proclamó el fin de la historia y el fin de las ideologías, en un mundo que se había conformado sobre la base de una unipolaridad aparentemente indestructible, dominante, etc., los conflictos hacia el interior del sistema capitalista que agudizaron el proceso de concentración de la riqueza, generaron inevitablemente la necesidad de que aparezcan estos procesos emergentes, diferentes, que buscan construir esa multipolaridad tan necesaria. El fenómeno principal que uno puede observar es que a partir de que el sistema capitalista central, los países centrales, Estados Unidos y los grandes países de Europa, dejaron de tener que invertir en la competencia que tenían con el otro campo, se dedicaron a recuperar la inversión. Y ese proceso de recuperación de la inversión se da en un fenómeno brutal del aumento de la concentración de la riqueza. Si uno observa la evolución, por ejemplo, de la productividad y de los salarios de los Estados Unidos, ve que la brecha es enorme. Yo tengo aquí algunos datos que son sumamente ilustrativos. Por ejemplo, en el 2014 el 1% más rico del mundo poseía el 48% de la riqueza mundial. En el año 2008 tenía el 44%, es decir que se siguió concentrando. El 19 restante tenía otro 46,5% de la riqueza y el 80% más pobre solo el 5,5% de toda la riqueza mundial. En el 2010 había 388 súper ricos que equiparaban la riqueza del 50% más pobre de la población. En el 2014 ya ese número se redujo a 80. Es decir, el mundo no tiene un problema hoy de pobreza. El mundo lo que tiene hoy es un problema de una aberrante manera de distribuir la abundancia, o de acumular la abundancia, más que distribuirla. Según un informe de la CEPAL, en junio de 2014, los beneficios de las corporaciones en Estados Unidos, ajustados por inflación, fueron 94% superiores a los de junio de 2009. Mientras que la media de los ingresos de las familias aún permanece 8% por debajo del nivel precrisis. Es decir, la crisis, como siempre sucede, no es un hecho neutro, sino que es un hecho que se utiliza desde el poder para aumentar la injusticia del proceso de acumulación y de distribución de la riqueza. Podría mostrarles datos de España, sumida en una crisis enorme, donde ha aumentado el número de millonarios. Es decir, por un lado, 26% de desempleo, 50% en el nivel de los jóvenes, y por el otro lado, más millonarios que hace 6 o 7 años. Es decir, no es que el país se ha empobrecido, sino que se ha empobrecido su gente y sobre todo los sectores, digamos, más débiles de la sociedad. Y por eso aparecen los nuevos movimientos emergentes también en Europa, no aparecen en cualquier lado, aparecen en la Europa pobre, sometida, en Grecia, en España, en Portugal, países a los que despectivamente les dicen cerdos, los pigs. Es una cosa que hay que animarse a decirla, pero así se los califica. Entonces tenemos este mundo, yo diría, apasionante, atractivo, novedoso,
donde aparecen estas nuevas formas de organizaciones políticas que esencialmente plantean todas lo mismo, es decir, cómo modificar el proceso de acumulación y de distribución. Estamos viendo lo que le pasa al gobierno de Grecia. El gobierno de Grecia, electo por la voluntad de su pueblo, va y comienza negociaciones y el ministro de Economía alemán le dice: mire, está muy bien que ustedes quieran hacer cosas o que la gente los haya votado, pero no hay que prometer lo que no se puede hacer. Es decir, que ustedes tienen compromisos preestablecidos que su país ha asumido con nosotros, y si esa regla se respeta, esto no tiene arreglo. ¿Qué fue lo que acá entendió Néstor Kirchner cuando encaró en el inicio del proceso el tema de la renegociación de la deuda externa? Con la deuda existente y heredada del proceso anterior, la Argentina era un país inviable, la Argentina era un país sin salida, la Argentina era un país donde irónicamente decíamos la única salida que le queda es Ezeiza. La Argentina era un país donde sus científicos se iban, donde los estudiantes se iban. Acordémonos, porque hace poquito que pasó eso. ¿Qué hizo esencialmente este proyecto encabezado por Kirchner en el inicio? Se sacó encima el Fondo Monetario e inició una negociación a partir de ese concepto de los muertos no pagan, nosotros podemos pagar lo que podemos pagar sin someter a nuestro pueblo a condiciones infrahumanas de vida. Y a partir de allí viene todo lo demás, desde luego, dato fundamental, casi contemporáneo, el no al ALCA, la aparición de los fenómenos que ya mencionamos en la región y todos los procesos de construcción que se van dando en nuestra región. Yo hace un ratito comentaba con algunos periodistas, y lo he dicho otras veces estos días, ¿quién hubiera dicho hace 15 años atrás que en nuestra región iba a haber una organización de estados de América Latina y el Caribe sin Estados Unidos y Canadá? ¿Cuánto cambió esta región desde el año 64 que expulsaron a Cuba de la OEA a este 2015, donde la mayoría de los países vota en Naciones Unidas una propuesta argentina referida al tema de la reestructuración de deuda soberana, o donde sistemáticamente vota, Daniel lo podrá explicar mejor que yo, por el tema del inicio de negociaciones en Malvinas, tema también que demuestra la necesidad de los cambios profundos que hacen falta en los escenarios globales, porque hay votaciones de 184-2, como eran las que se daban en el caso de las sanciones a Cuba, del bloqueo a Cuba, y Estados Unidos se bancó 15 años de votaciones en ese sentido y no hizo absolutamente nada. Lo mismo pasa con esto. Entonces, me parece que estamos en el medio de ese proceso y por eso decimos hay que pensar en ese segundo tomo, y ese segundo tomo es avanzar en las reformas pendientes. Hay reformas pendientes importantes. Yo me escribí unas cuantas, pero también voy a tratar de ir lo más rápido posible. Seguimos teniendo un tema del poder financiero de la producción agropecuaria concentrada que nos crea permanentemente problemas. Primero vamos a desmitificar una cuestión, es decir, nadie aumenta la producción de lo que se pierde, en lo que se pierde plata, y vamos a un año de cosecha récord de soja. Hoy volvieron a corregir a la suba, hablan de 58 millones de toneladas para esta cosecha. Insisto, no conozco a ningún empresario, ni rural ni urbano, que aumente la producción de algo con lo que no se gana dinero. Pero, como dijo en algún momento la presidenta hablando de este tema, los sectores exportadores están sentados, como ellos mismos han reconocido, sobre 27 millones de toneladas de soja, en un momento en que presionaban sobre el gobierno argentino para forzar un ajuste del tipo de cambio. En realidad hicieron un muy mal negocio ellos mismos, pero también perjudicaron al país. La especulación les fracasó, porque la soja perdió valor, $200 bajó la tonelada, pero el país se perdió las divisas que hubiera tenido que recibir y los ingresos fiscales que hubiera tenido que recibir. Tenemos el famoso tema de la inflación.
Por ahí lo vi a Andrés Aciaín, que el otro día presentó un libro que también yo tuve la suerte de presentar, Son Ceras Económicas, y él hablaba de todos estos temas, de cómo se logra instalar en la ciudadanía preconceptos sobre una cantidad de cosas. Uno de esos es el de la inflación. Las causas de la inflación, que para los liberales, los monetaristas, tienen que ver con el gasto público y la emisión monetaria. Nosotros estamos absolutamente convencidos que el problema principal tiene que ver con la puja distributiva. Y en un país con una economía sumamente concentrada, este tema es de muy difícil solución. Cuando uno mira rubro por rubro, por ejemplo, las empresas que producen insumos difundidos, o las empresas que producen los alimentos, las empresas que producen las bebidas, o lo que se nos ocurra, nos encontramos con que 2, 3, 4 empresas a lo sumo tienen 60, 70, 80% de la producción. Sin trabajar en esa línea para tratar de favorecer el desarrollo del sector de la pequeña y mediana empresa, esto es muy difícil de resolver, aunque creo que hay que destacar la importancia de las políticas públicas que también se vienen haciendo en esa dirección. El programa de precios cuidados ha avanzado muchísimo, ya tiene 450 productos. A los formadores de precios no les gusta que existan los precios cuidados y tampoco les gusta que le investiguen cómo se forman los precios. Por eso judicializan, como en muchos otros planos, y llevan a la justicia el tema de las leyes que se aprobaron para trabajar sobre el control de precios. Por ejemplo, cuestionan la conformación del observatorio de precios. Estos empresarios que dicen que pierden plata tendrían que estar felices de poder mostrar los números de cómo se forman los precios, porque si fuera verdad que pierden plata, ¿qué es lo que tienen que ocultar? Sin embargo, observamos que hay una enorme resistencia. Este observatorio, repito cosas que digo permanentemente, pero porque creo que hay que contrarrestar esa conformación de ese sentido común reaccionario que se instala. Este observatorio nos tiene que ayudar para entender definitivamente por qué el productor lechero dice que le pagan poco por su producto y el que va al hiper dice que el sachet de leche está carísimo. El problema está en el medio, el problema está en poder meternos en ver qué es lo que pasa allí adentro. Creo que digo esto para decir que una de las grandes asignaturas pendientes tiene que ver con la realización de una profunda reforma tributaria, que debe ser de carácter progresivo, que debe gravar con mayor presión a las elevadas ganancias, que debe gravar a las riquezas, a las herencias. Esto no lo digo yo ni lo decimos nosotros, aparece dicho hoy a nivel mundial, lo dijo el otro día Thomas Piketty cuando presentó su libro, lo dice Stiglitz. Stiglitz dice, con 2 o 3 medidas esto se puede cambiar, es decir, con una suba del impuesto a las ganancias, a las grandes ganancias y un impuesto a la herencia, se podría modificar todo este problema de brutal acumulación al que yo hacía referencia al principio. Esa reforma impositiva también tendría que reducir el IVA a los alimentos básicos, los medicamentos, la canasta escolar. Creo que hay que resolver mejor el tema del impuesto a las ganancias de las personas físicas, que yo creo que tienen que tributar, pero con escalas que graben más arriba y que suban los mínimos no imponibles a niveles más razonables, digamos, desde el punto de vista de la población. Lo que pasa es que ninguna de estas cosas se puede hacer aislada, porque algunos de los profetas, estos que tenemos todos los días en los medios de comunicación, prometen un mundo de fantasía donde todos ganan. Es decir, vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, vamos a bajar el IVA, vamos a eliminar las retenciones, le vamos a aumentar a los jubilados. Ese mundo en el que todos ganan es un mundo de fantasía, es una enorme mentira. Cuando uno habla de política de redistribución, siempre está hablando de que un sector tiene que ceder parte de lo que tiene para que le llegue a otro sector que lo necesita, que tiene insuficiencia. Y eso se logra con políticas fiscales que actúen en la dirección adecuada. Otra asignatura pendiente es el tema del trabajo no registrado. Hemos mejorado muchísimo, pero falta muchísimo. Todavía se sigue hablando de 1/3 de la población laboral de nuestro país que tiene trabajo informal.
se han sancionado innumerables leyes, la ley que regula el trabajo de las casas particulares, la ley que regula el trabajo de los trabajadores rurales, la ley que prohíbe el trabajo infantil. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que se han hecho, pero después hay que aplicarlas y hay resistencia y hay que poder llegar y hay que capacitar gente y montar estructuras. Entonces creo que esto es una cuestión también pendiente. Hay que salir del CIADI. Para mí en el tomo no puede faltar la salida del CIADI y la declaración de nulidad de los tratados bilaterales de inversión, o su denuncia, porque creo que hay cláusulas que no nos... El CIADI es un invento del poder concentrado para fallar en los litigios entre las empresas multinacionales y los estados, siempre a favor de las empresas multinacionales. Brasil no está en el CIADI y eso no le significa que no tenga la consideración que tiene, incluso cuando ha salido a colocar deuda. Una enorme mentira del sector de la economía concentrada que se aprovecha de estas cosas. Hay que avanzar en la modificación de la ley de entidades financieras, que es una asignatura pendiente a nuestro juicio. El nuevo presidente del Banco Central, Vanoli, habló de su intención de generar condiciones para reformar la ley de entidades financieras. Se ha avanzado muchísimo también en la materia. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es un cambio trascendente. Pero seguimos teniendo una ley que no solo es una ley de la dictadura, sino que es una ley cuya concepción es: las entidades pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Y nosotros tenemos que ir a un sistema legal que diga: las entidades solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente autorizados. Por lo menos sería una barrera más para que no puedan suceder cosas como esta que hoy está denunciada y se está investigando, de la fuga de capitales a través del sistema financiero. El HSBC es solo una muestra. Yo, que conozco el tema, les puedo asegurar que es un modus operandi que existió. Hoy está mucho más restringido, pero durante mucho tiempo las famosas oficinas de banca privada de la mayoría de los grandes bancos internacionales eran simplemente oficinas dedicadas a facilitar la fuga de capitales de la Argentina. Hay un informe, creo que de CEPAL también o de Naciones Unidas, que dice que la fuga de capitales es el doble de la inversión extranjera directa que reciben los países en vía de desarrollo. Con lo cual, si simplemente lográramos evitar la fuga de capitales, toda esta famosa discusión de que nos falta inversión y demás pasaría automáticamente a segundo plano, porque conteniendo la riqueza que se genera en este país y obligando a reinvertir esa riqueza en nuevos proyectos productivos, estaríamos en condiciones de ser autosatisfactivos. Se me termina el tiempo, ya lo sé. Bueno, está bien, ¿no? Yo fui lo más rápido que pude. Creo que hay un montón de cosas más que podríamos señalar, pero que todas están, insisto, en el rumbo que se va, porque yo digo reforma de la ley de entidades financieras, pero digo avance en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y así como cada una de las cosas, tengo que decir, se avanzó muchísimo y falta. Ayudémonos a escribir ese segundo tomo, pero más que escribirlo, ayudémonos a crear las condiciones para que pueda ser realidad. Y eso requiere poder popular, que es la otra cosa de la que hablamos en aquella actividad. Sin poder popular, todo eso que queremos hacer es muy difícil de lograr. Muchísimas gracias.